Bueno, claro, si ellos han creado una red y ese ha sido su talento, digamos, ¿no? Una red que ha pringado a absolutamente a todo el mundo, ya que acabamos de verlo con los flecos que van saliendo, ¿verdad?, de ese mantón complicadísimo que es el caso de los hidrocarburos. De repente te aparece petróleo venezolano, una refinería en Canarias para procesarlo y todo así, 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 así. Recordará usted que la cosa consistía además en que un tipo de PDVSA, ex de PDVSA, se encargaba de sacar petróleo de allí, venderlo a un agente español, cobrar una comisión importantísima, aparte del precio del petróleo, claro, de vuelta a recibir no solo el dinero del petróleo, sino también alimentos que ese mismo agente revendía allí por encima del precio para seguir forrándose. Bueno, si esto pasa aquí, en este caso concreto, imagínese usted cuántos casos más, que Venezuela es un país muy grande, muy importante, y hay muchísimos países alrededor, y hay que suponer que esto pues ocurría en otros muchos lugares, ¿no? Y esa red de poder, ¿cómo la desmontas? Maybor Petit, muy buenas noches en España, muy buenos días, imagino, en donde tú estás, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Muy buenos días y noches para los españoles. Por acá estamos en la mañana todavía en Nueva York. Cuéntame, ¿cómo ha ido cómo has visto el asunto? Es decir, al final se había creado una especie de expectativa en torno al cambio de poder en Venezuela que ha quedado enteramente frustrada, quizá porque quien tenía que relevar a la dictadura lo que ha demostrado es que no tenía en la mano más poder que el de unas actas que ni siquiera han sido oficiales, ¿no? Sí, tristemente mucha gente estaba convencida de esa narrativa que se vendió tanto adentro como afuera. Y hemos observado lo que ya nosotros habíamos advertido en varias oportunidades. En Venezuela hay un régimen que no es una dictadura convencional del siglo XX, sino un mecanismo que se ha generado donde hay una asociación estratégica de las organizaciones del crimen organizado que utilizan al Estado simple y llanamente como una herramienta y donde la élite maneja de manera contundente y efectiva esa organización criminal. Es Maduro, esa asociación directa con actores que no son todos regionales, sino extrarregionales. Los estaba escuchando hablar sobre la importancia que tiene Rusia, China, Irán, Turquía, por ejemplo, Bielorrusia, Vietnam y otros. Maduro dijo el día 10, cuando se juramentó ante los miembros de la Asamblea Nacional que él coordina, que Venezuela a partir del 2025 abandonaba ese escenario occidental, porque se había trabajado en las últimas 2 décadas y media para plantear un modelo en el que Occidente no era el eje fundamental de esa política de Estado, sino más bien los otros, es decir, habló del mundo multipolar y de las asociaciones estratégicas con Rusia y China y otros aliados. Y de hecho, vale la pena destacar que en esa juramentación donde Maduro lo hizo de manera ilegal porque no ganó las elecciones, estaba el presidente de la Duma y el presidente del Partido Comunista de la Asamblea en China, es decir, un enviado de Xi Jinping de muy alto nivel y un enviado de Vladimir Putin. Y en el marco de todos esos acuerdos, vale recordar también la presencia de Cuba y de otras alianzas que se tienen hasta el momento vigentes en la región y que están vinculadas justamente a ese otro lado del mundo que no está directamente relacionado con Estados Unidos o como la Comunidad Europea. Pero Vale, también, pero también, sí. sí, adelante. No, no, pero perdóname, Maybor. Pero al mismo tiempo hemos visto que Chevron renovaba los acuerdos con Venezuela, es decir, a Estados Unidos, Claro, a no empresas solamente, norteamericanas, quiero decir. Dime, sí, dime. no solamente eso, y por eso estuvimos nosotros conversando sobre quién es el que nutre las finanzas del régimen. Porque adicionalmente a Chevron tenemos más de 6 empresas norteamericanas, pero también tenemos a Rexol, a Eni, a las empresas francesas petroleras que tienen y siguen teniendo los negocios con el régimen porque lograron las licencias generales que otorga la OFAC para operar con el régimen de manera legal. Entonces, cuando uno evalúa de dónde sale el dinero para que el régimen se siga manteniendo, se dieron ayer informes creíbles que Venezuela incrementó la factura de producción de petróleo a más de 1 millón de barriles
diarios y esos millones de barriles diarios vienen a los Estados Unidos a través de las empresas, pero particularmente de Chevron, y van a Europa a través de Repsol y otras empresas que siguen teniendo operaciones legitimadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en Venezuela. Las sanciones se van a ampliar. Hoy ha salido una información que está discutiéndose en los Estados Unidos porque el día lunes entra al gobierno el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Y ayer, durante la audiencia que se tuvo para ratificar al nuevo secretario de Estado, Marco Rubio fue muy claro al respecto. Se van a revisar las sanciones, se va a revisar las licencias generales que se le han entregado a las petroleras, particularmente le hizo mención de Chevron, pero recuerda, hay otras norteamericanas que nutren al régimen. Y también se van a hacer acuerdos estratégicos porque dentro de la gama de política exterior del nuevo presidente de los Estados Unidos está llegar a una resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania y también destacar todas las presiones que se van a dar con Venezuela, con Irán y con Cuba, que el presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden, la sacó de la lista de patrocinadores del terrorismo, pero que la administración Trump la va a poner. Cuba es muy importante también para Venezuela porque juegan un papel estratégico en el manejo del aparato de espionaje y el aparato de seguridad del régimen. Da la impresión de que Cuba ha puesto al servicio de Venezuela todo el know-how ¿verdad? De poder, en el sentido más material y canalla del término. Cuba en sí mismo realmente no es gran cosa, pero es un cerebro al final. Parece mentira, pero es lo que aporta.